bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y continuando el viaje conversacional con el profesor Rafael López Borrego, quien a raíz de su último trabajo, Melancolía Estética del Alma, nombra a un pensador muy interesante, Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene una influencia muy importante en el arte, una influencia muy importante en sus ideas acerca de la visión del arte y en la filosofía y en la visión de la historia. Y a continuación, Rafael López Borrego, que ha sido un estudioso y ha sido muy influenciado en su trabajo como historiador del arte con las ideas de Walter Benjamin. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo en las ideas de Benjamin, pero me parece que es un pensador interesante, sobre todo la visión tan visionaria que tuvo sobre el siglo XXI y sobre la visión de la historia. eh, y en tiempos de totalitarismo, de fake news, donde la verdad es mentira y la mentira es verdad, donde lo feo es bello y lo bello es feo, donde la inversión de valores es de una manera tan absoluta y la manipulación es absolutamente impresionante. Creo que es muy interesante hacer un alto en el viaje y reflexionar un poco las ideas de Walter Benjamin, que es un poco la invitación en este podcast sobre Walter Benjamin y su visión. Espero que donde quiera que se encuentren estén bien, disfruten de esta interesante exposición y reflexión que hace y nos regala Rafael López Borrego acerca de Walter Benjamin en conexión con todos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y en esta ocasión tengo a Rafael López Borrego, con quien es crítico y historiador del arte, con quien vamos a conversar de una figura que me parece fascinante, que es Walter Benjamin. ¿Qué impacto ha tenido en tu trabajo como escritor y como historiador del arte las ideas de Walter Benjamin? Pues la verdad es que yo estoy marcado bastante por las ideas de Walter Benjamin. Desde que comencé a estudiarlo, y te diría que empecé a estudiarlo allá por el año 2002, 2003, y a conocer su trabajo y, bueno, la mayoría de sus escritos. Creo que Benjamin, que murió en el año 1940, o sea, quiero decir que hace tiempo ya que falleció, eh, pues es un escritor, filósofo muy actual. Es decir, que muchas de sus ideas, las ideas que él tenía o sobre las cuales escribió en esa segunda parte de la primera mitad del siglo XX, pues las podemos aplicar a muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora. Es como si Benjamin fuera como un visionario, ¿no? Que fue capaz de ver más allá de lo que estaba sucediendo en su tiempo, que es un tiempo bastante convulso. Estamos hablando de que ha finalizado la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del ascenso del fascismo, por ejemplo, en Alemania, de donde él era y de donde además era judío, y en Italia, también de la Revolución Rusa y de, bueno, pues lo que va a ser la dictadura stalinista después, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es todo como demasiado convulso, pero como digo, sus ideas, pues a pesar de que haya pasado tanto tiempo, resultan en algunos casos muy actuales, ¿no? Yo hablaba en el libro de Melancolía, haciendo alusión a una de las cuestiones que él trata. De hecho, si quieres, tengo varios libros por aquí y puedo ir ¿Sí? enseñando algunos de los libros de Walter Benjamin. Sí, una de las cosas que él trata es, bueno, hace una tesis sobre el concepto de historia. Entonces, ¿qué es lo que significa la historia para nosotros y cómo la hemos tratado hasta ahora? Es este libro que tengo yo aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis, este libro de Walter Benjamin, que son las tesis sobre el concepto de historia. La que nos interesa a nosotros es la tesis número 9, porque Ajá. allí Walter Benjamin pues, hace una alegoría acerca de cómo vemos nosotros la historia o cómo hemos visto la historia y cuál sería la labor del historiador, ¿no? Y dice una cosa que yo creo que explicada así claramente todo el mundo puede entender, y es la siguiente. En el mundo occidental, nosotros recordamos a las grandes figuras de la humanidad. Es decir, pues por ejemplo, ¿a quién recuerdo yo? Pues recuerdo a Julio César, ¿no? Recuerdo a Alejandro Magno, recuerdo a Napoleón, por decir a alguien más. Recuerdo estas figuras tan grandes de la humanidad, destacan porque hay gente que dio la vida por ellos. Es decir, gente que murió en diferentes guerras
que ellos llevan a cabo para hacer sus conquistas y que nosotros pensemos que son grandes personajes o personas muy grandes. Bien, lo que se pregunta Walter Benjamin es qué es de toda esa gente, ¿no? ¿Qué fue de toda esa gente anónima de la cual no sabemos el nombre y que entregaron sus vidas bien por una idea o bien porque fueron obligados a ello, ¿no? Vidas anónimas que se ven truncadas, es decir, porque ahí en la guerra, como sabemos, la gente que muere tiene 20 años. Entonces, esas vidas truncadas, ¿en pos de qué? En pos de que estas personas sean conocidas, ¿no? Dice Walter Benjamin también que la labor del historiador es revolver el pasado, pero revolver para sacar a la luz aquellas cosas que nosotros no sabemos, aquellas cosas que son desconocidas, que son, no sé cómo decir, un poco que se salen de los estándares que solemos estudiar o que solemos enseñar, porque, bueno, yo soy un profesor de historia al final, o sea que en muchos casos a mis alumnos, claro que les hablo de Julio César y les digo que es el más grande conquistador que hubo en Europa en época antigua, y les hablo de Alejandro Magno, y les hablo de Isabel la Católica, y les hablo de Napoleón, como hemos dicho, pero bueno, estaría bien que nos planteáramos esta tesis que tiene Benjamin. Entonces, Benjamin para hacer este tipo de cosas utiliza alegorías, es decir, no lo habla así directamente, tal como acabo de explicarlo yo, sino que utiliza alegorías. De hecho, por ejemplo, para explicar esto, él utiliza una alegoría que es un ángel, se llama el ángel de la historia, lo llama así, y entonces él nos dice que hay un ángel que se está elevando al cielo, que está empujado por una especie de tormenta, ¿vale? Que en ese momento el ángel vuelve la vista, vuelve la cabeza hacia atrás y que lo único que ve es un pasado lleno de ruinas, pero que no puede parar para cambiarlo porque la tormenta que hay le empuja hacia adelante. Esa cosa que le empuja hacia adelante es lo que nosotros llamamos progreso, y eso le impide cambiar ese pasado lleno de ruinas y de destrucción, que al final es un poco lo que tenemos, ¿no? Porque es decir, forjamos nuestra historia a base de guerras y de enfrentamientos. Entonces, bueno, pues yo creo que está muy bien y merece una importante reflexión esta idea. El ángel de la historia está incluido en el libro que tú has enseñado, porque el ángel de la historia es un ángel melancólico, igual que la figura de Walter. Es melancólico porque no puede hacer cambios en el pasado, ¿no? Él no lo ve, pero no puede cambiarlo. Y Walter Benjamin, la figura de Walter Benjamin, es una figura también melancólica. O sea, Walter Benjamin es una persona, yo creo, que se da cuenta que los cambios que se están produciendo en el siglo XX respecto al siglo XIX no son buenos para la gente. Es decir, que la manera de percepción que nosotros tenemos, la manera de percibir que tenemos gracias a nuevos inventos como pueda ser la fotografía o el cine, están manipulando a las personas o manipulan la forma de percepción. Entonces, esa es una de las, yo creo, de las cuestiones que convierten a Benjamin también en un melancólico. ¿Melancólico por qué? Porque está echando de menos un momento en el cual la gente tenía una forma distinta de pensar. Cómo el cine, decimos cómo la fotografía y el cine pueden manipular la percepción de la gente. Bien, podríamos, es básico, yo creo. Podríamos utilizar el cine, o el cine podría utilizarse desde que se inventó con dos acepciones o de dos formas diferentes. Podríamos tener una manera en la cual se eduque a la gente, es decir, que sirva como un medio de educación o de formación, o podríamos entregar el cine a lo que sería el mero espectáculo. Bien, si nosotros pensamos un poco, ¿a qué está entregado el cine actualmente? ¿Al mero espectáculo o a la educación? Pues está entregado al espectáculo totalmente, ¿no? No tenemos más que ver esas películas, yo qué sé, de superhéroes o algo así, en los cuales pues la acción es tan grande que no nos enteramos absolutamente nada del argumento, sino que sirven para pasar 2 horas de tiempo y absolutamente nada más, ¿no? A eso me refiero con el cine. Decía Walter Benjamin, y yo creo que es una cosa también que nos puede ayudar a reflexionar, lo siguiente. Si tú ves una película y la escena que estás viendo dura menos de 5 segundos, no te enteras de nada de lo que ha sucedido. Es decir, no tienes capacidad de asimilación. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque pensemos en estas películas que estoy diciendo antes, pensemos en cualquier película de acción. ¿Cada cuánto tiempo cambia la cámara?
no llega ni a, no, no es ni un segundo, es menos de un segundo. Es tan rápido todo ese cambio que no somos capaces de asimilar lo que realmente está pasando o está sucediendo, ¿no? Con lo cual es mero entretenimiento, no hay nada más, no hay posibilidad, como decimos, de educación. Con esto no quiero decir que no se hagan películas interesantes y que sean buenas, pero digo que la orientación del cine hacia, pues no sé, un método de recaudar dinero, que está bien porque esto es una empresa y es una industria y tiene que ganar, pero esta manera de orientarlo, pues significa, no sé, pasar un tiempo aburrido pagando 6 o 7 euros o dólares o lo que sea cuando vamos al cine, pero nada más. Así que no sé. Bueno, Rafael, hay una cosa que a mí me llamó la atención poderosamente leyendo tu sí. libro Melancolía y sobre todo las ideas de Walter Benjamin. Es ese Mm, concepto que desarrolla Benjamin acerca de la historia y la visión que tuvo Benjamin, como tú bien dices, un pensador que atravesó, vio la Primera Guerra Mundial, vio todo lo que fue el ascenso de los bolcheviques, la Segunda Guerra Mundial, sin contar mm, todas las tensiones en la compleja Europa del siglo pasado. mm, Es esa visión, cuando en medio de eso había una visión más bien del progreso como algo lineal, algo titánico, es decir, siempre adelante, más consumo, más capacidad, es decir, más. mm, Y Benjamin se para, se detiene y hace una reflexión muy interesante, que es una metáfora, es estremecedora cuando hace el ángel de la historia, que tú lo mm, comentas muy bien en tu libro sobre la melancolía. Dime algo, mm, tú como historiador del arte, y estando en Europa, y habiendo viajado y estar continuamente en estas ideas, ¿qué impacto tienen esta visión de Benjamin? ¿Se está cumpliendo la visión de Benjamin de alguna manera en lo que tú estás mm, viendo en estos mm. tiempos? Bien, yo creo que vamos a partir o tengamos en cuenta que Walter Benjamin pertenece a la Escuela de Frankfurt de Alemania y es un pensador marxista, ¿vale? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es decir, no es un pensador liberal ni es un pensador conservador, ¿no? Sino que es un pensador marxista. Esto no es absolutamente nada malo, no es nada malo, porque Benjamin es marxista pero no es idiota. Yo quiero esto dejarlo claro y tenerlo en cuenta. En el año 1931 tiene la oportunidad de viajar a la Unión Soviética y se da cuenta que todo allí es un fiasco. Es decir, que los intelectuales, y así lo escribe, no son capaces de expresar sus ideas. Y dice Benjamin que cualquier régimen, cualquiera, el que sea, da igual que sea de un signo o de otro, cualquiera de ellos, si los intelectuales y cualquier persona no puede expresar sus ideas contra el régimen o decir las cosas que no se están haciendo bien, tienen un problema en ese régimen. Así que siendo marxista, cuando viaja a la Unión Soviética, donde Stalin con puño de hierro pues ha eliminado las vanguardias, por ejemplo, se ha cargado todo lo que tiene que ver la vanguardia y lo ha sustituido por unas pinturas completamente cookies, donde aparece él abrazando niños todo el tiempo, ¿vale? O donde está purgando a la gente o mandándolo a los gulags, o anulando la capacidad intelectual que tienen pues muchas personas válidas de la Unión Soviética en ese momento, pues resulta que, claro, ese régimen no funciona, porque sin crítica es imposible que se pueda funcionar, o que un régimen pueda continuar o seguir adelante. Me da igual el que sea, es decir, el de España, el de Venezuela, el de Australia, el que nosotros queramos. Claro, Da lo mismo, da lo mismo. Así que me refiero a que él puede ser un pensador marxista, pero no es tonto. Quiero decir, sabe perfectamente que la manera de avanzar es que nadie te diga que lo estás haciendo todo bien, porque si no, te lo crees realmente que lo estás haciendo bien. Y no es cierto, todo el mundo comete errores y nadie es perfecto. Sí que a lo mejor la manera de desarrollar esta teoría de Walter Benjamin, digo, parece ser o puede ser en una democracia, o por lo menos en un sistema en el cual todo el mundo pueda expresar sus ideas. Yo creo que eso lo convierte también en una persona actual, ¿no? Es decir, me refiero que nosotros analicemos actualmente qué regímenes tenemos que sean autoritarios y qué regímenes no son autoritarios y permiten la libre expresión de las ideas, ¿no? En diferentes lugares o en diferentes casos. Tú eres venezolano, ¿verdad, sí, Félix? claro, Entonces, bueno, yo no sé, las noticias que llegan aquí, pues, en muchos casos son devastadoras, sí. pero no sé si todas se cumplen o no se cumplen, o son la realidad o no. Precisamente, Pero lo que me refiero es que
si la gente o las personas o la oposición allí tienen la posibilidad de expresar sus ideas de forma libre, pues oye, avanzaremos, pero a lo mejor no se están dando esas circunstancias. Me refiero a que a lo mejor en otros lugares tampoco es posible hacerlo, ¿no? Es decir, yo creo que en la Rusia de Putin, pues no es posible expresar tus ideas, ¿no? O en la China de, no sé cómo se llama el dirigente actual, Sí, pues estamos en la misma situación, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que aquí España sea una bicoca y que esto sea un paraíso terrenal, pero bueno, parece que por lo menos yo puedo criticar lo que me parezca sin que vengan aquí la policía a detenerme. Me refiero, esto son circunstancias que se dan en esa época y que, claro, Benjamin además observa cómo el ascenso, yo creo, de estos regímenes autoritarios, bien sea fascismo en Alemania, que a él le aterra, que es judío, entre otras cosas, y el comunismo, en este caso en la Unión Soviética, pues no conducen a nada positivo o a nada bueno, ¿no? Es decir, la imposición, en este caso, imposición de las ideas, o la extensión de unas ideas equivocadas, pues ya sabemos a lo que llevaron, porque encima culminaron en una Segunda Guerra Mundial en la cual pues tenemos habla el ángel de la historia, ¿no? Al final de toda esta situación que nos lleva a una nueva destrucción, a la capacidad del ser humano para aniquilarse a sí mismo, como bien sabemos, ¿no? O sea que sí, que los alemanes pierden 6 millones de personas durante la guerra, 6 millones de judíos asesinados, hay que sumar también, y los rusos perdieron 20 millones de personas durante la guerra también. Entonces, sí, bueno, a eso me refiero un poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Hay un libro muy bueno, vamos, es un libro muy recomendable de Benjamin. Es bastante largo, ¿eh? Es una biografía de Walter Benjamin que está escrita por Howard Aylan y por Michael Jennings. Se publicó hace poco tiempo, 2 o 3 años. Es un libro con papel Biblia, la verdad, y tiene cerca de 900 páginas, pero es determinante tanto en la cuestión biográfica, porque si quieres ahora entramos un poco en la biografía de Benjamin, sí, sí, como en las ideas que tiene este autor, ¿no? Te decía lo de la biografía porque Benjamin es una persona que no es reconocida en su época, en la época, en el momento en el que él vivió. Es decir, él tuvo muchos problemas, no sé si por envidia o por la razón que sea. El caso es que quiso acreditarse en un par de ocasiones para realizar su tesis doctoral, pero no pudo llegar a leerla. La tesis doctoral de Walter Benjamin está publicada, se llama El drama barroco alemán, pero no está publicada. O sea, quiero decir que no le dieron el ok en ese momento. O sea que posiblemente no fue reconocido y ahora mismo le consideramos uno de los pensadores principales de la filosofía contemporánea. Y es una persona, como me decía alguien el otro día, en el cual tú en cualquier texto artístico posiblemente tienes que citar a Walter Benjamin. Es decir, si no citas a Walter Benjamin, pues te falta algo, te quedas cojo de cualquier cosa. Es decir, Benjamin escribió sobre todo, sobre la traducción, sobre la historia, sobre la fotografía, y voy a enseñar un libro básico, pequeñito, Breve Historia de la Fotografía de Walter Benjamin, un libro esencial para conocer cómo debe ser la fotografía y qué significa el concepto del aura, ¿no? Hemos dicho sobre la traducción, él traduce muy bien del francés al alemán, traduce texto, tarea del traductor de Walter Benjamin, también un libro esencial, básico, que después retomará Derrida en un texto que se llama Torres de Babel, en el cual nos habla también de la imposibilidad de la traducción, que es un poco lo que dice Walter Benjamin, ¿no? Que existe una imposibilidad de la traducción porque hay palabras en otros idiomas en las cuales no tenemos traducción en español, ¿no? Por ejemplo, la palabra Unheimlich en alemán, nosotros la hemos traducido como siniestro, pero bueno, por traducirla de alguna manera. Pero en realidad esa traducción no nos vale, no es exacta, porque culturalmente los alemanes son diferentes a los españoles. Entonces, al tener diferentes culturas, la manera en la que ellos tienen de expresarse o la manera en la que la lengua primigenia originaria se ha alejado de ellos, de lo que de ellos y nosotros, pues lleva en muchos casos a que exista una imposibilidad
de la traducción, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cine, no? Aquí tenemos la obra de arte, la era de la reproducción técnica o mecánica de Walter Benjamin también. Es decir, ¿qué ocurre con el cine? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Como hemos dicho, no se está utilizando para la educación, sino que se está utilizando para el mero simple espectáculo. ¿Qué es lo que le atrae a Walter Benjamin del surrealismo? ¿Vale? Es decir, esa posibilidad utópica de que exista una revolución, ¿vale? Aunque hemos dicho que él piensa que debe haber disidencia, porque sin disidencia no existe posibilidad de avanzar. Pues bueno, ¿qué es lo que le atrae del surrealismo a Walter Benjamin, ¿no? O cómo fue su infancia en Berlín. Él pertenecía a una familia rica, quiero decir, una familia con posibles, ¿eh? Él tenía, su familia tenía dinero. En su casa tenían asistenta y demás, ahí a tiempo completo y todo. O sea, quiero decir que bien, ¿qué es lo que ha cambiado desde la infancia en 1900 a 1930, que es más o menos aproximadamente el momento en el que escribe este libro? ¿Qué cambios se han producido en Europa o en Berlín? O este libro que es básico para cualquiera que quiera empezar con Walter Benjamin, yo creo que se llama Calle de Sentido Único o Calle de Dirección Única, porque es que además este tío escribe muy bien, es que escribe fenomenal y se le entiende fácilmente. Es decir, yo me pongo a leer a Heidegger o me pongo a Oh, leer a Theodor complejo, Adorno y tenemos un complejo. problema porque lo mismo es un principio y digo, venga, voy a leer la Heidegger. Pues la cosa se complica, pero Benjamin es muy accesible para todo el mundo y esas alegorías que hemos dicho antes, pues todo esto de la mala suerte, no mala suerte, sino que no fue reconocido. eh, pues intentó ser profesor de la universidad, no lo consiguió, intentó poner en marcha algunas revistas, tampoco, tenía problemas para publicar algunos de los libritos que estamos viendo, no se le ponía la cosa nada, nada fácil, tenía que vivir del dinero de sus padres, era un poco manirroto con el dinero también. De todas maneras, en 1933 llega Hitler a Alemania, él tiene que escapar de Alemania, se va a París porque habla muy bien francés. En París, como sabemos, allí pasa un tiempo, pero en el año 39 llega Hitler otra vez, ocupa la ciudad, tiene que salir huyendo de allí porque su hermano ya había estado en un campo de concentración, él tenía problemas, tenía dolores bastante fuertes habitualmente, de hecho los médicos le habían recetado, le recetaban morfina para calmar sus dolores que tenía desde niño, no era una cosa que le hubiera llegado de mayor. Y huyendo cerca de la frontera con España, pues llega a un pueblo que se llama Portbou, que está en la frontera, justo esto pertenece a España, Portbou, y en 1940 le han dicho que se puede escapar a Estados Unidos cruzando España y cogiendo un barco en Lisboa. En España está Franco, que acaba de ganar la guerra en ese momento. No sabe muy bien qué es lo que puede pasar. Tampoco quiere ir a Estados Unidos porque cree que le van a tratar como una marioneta de feria allí. Y entonces decide tomar más dosis de morfina de la que debería y termina con su vida en el año Trágico, 1940 en esta población, en Portbou, trágico. donde no sabemos dónde está su cuerpo porque en principio se le asignó una tumba, pero la tumba si no pagabas te llevaban a los 2 años o 3 años, me parece, a una fosa común. Entonces, pues hay una fosa común en ese cementerio, es una población muy pequeña, y bueno, pues allí se encontrará, supongo, en la fosa común con otros cuerpos. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, pues, bien, mucha gente estará en fosas comunes, digo Claro. yo. Sí, Desde la hay Edad algo, Media, digo, no, no me refiero a los últimos años, sino desde la Edad Media hasta ahora. me refería un poco y yo creo que por eso ha sido lo relevante y te doy muchísimas gracias, porque sé que eres un apasionado de la obra de Benjamin. Mm. Eh, Tal vez porque en estos tiempos se habla mucho de libertad, pero paradójicamente yo pienso que la libertad es entendiéndolo incluso como la capacidad de expresarse, de tener ideas, de tener ideas. Qué difícil en estos tiempos incluso de tener ideas diferentes en ciertos contextos, incluyendo el arte también. No solamente es algo que está en la política, lo encontramos, hay una especie de fundamentalismo en el arte, ¿no? Y en el cual eh,
personas piensan que saben más que otras, o artistas, o tendencias. Y hay algo que Ujú, también me llama la atención de estos tiempos, que tú lo tocas muy bien acerca del tema de la cantidad de imágenes, por ejemplo, cuando uno va al cine, de millones de ujú, imágenes que no podemos procesar. Tú prendes un televisor o aprendes y te conectas y ves, son cientos de miles de películas que no te da posibilidad realmente de reflexionar. Yo recuerdo cuando era un ujú, niño y íbamos al cine, en mi familia había tiempo incluso de disfrutar del cine, de una película a la semana o al mes, había posibilidad como de metabolizar lo que estábamos viendo. En estos momentos no. Es algo así como consumes, 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 consumes y ujú, no paras, ¿no? ujú. Y en esa misma medida, no solamente pasa con el cine, pasa con la literatura, pasa con, es decir, en todos los aspectos. Y me parece que la Sí, idea sí. de lo que plantea Mm. Walter Benjamin es absolutamente de una claridad visionaria. Mira, yo creo que hay una cosa que dice Benjamin que podríamos aplicar a esta situación en la cual vivimos ahora, y es lo siguiente. Él en los años 20, parece que fue en el año 29, pues en uno de los textos que escribe, dice que la percepción que está llegando a tener la gente, debido a, bueno, estos cambios de cámara que iban bastante rápidos y tal, como no podemos fijar exactamente qué es lo que está sucediendo, es una percepción distraída, lo llama así, ¿no? Pero el tema de la percepción distraída no se puede aplicar solamente al cine o a la fotografía, sino que ahora mismo yo creo podríamos aplicarlo a todo en general. Es decir, Sí, la percepción distraída significa colocarse delante de una obra de arte mala, ¿vale? Y no darse cuenta de que lo es. O sea, de que es mala, de que el autor te está tangando, te está engañando, no está aportando absolutamente nada a lo que tú quieres ver. Por ejemplo, hay grandes figuras del mundo del arte que utilizan la percepción distraída para, bueno, pues contentar a un público que se contenta con bastante poco. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, Jeff Koons es uno de los grandes tótems del arte. ¿Qué hace James Koons? Pues hace obras con perritos, como si fueran globos y cosas así todo como muy kitsch y tal, no sé, como un neopop kitsch, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué aportación tiene Jeff Koons al mundo del arte? Cero, mata cero. O sea, nada. ¿Cuánta gente va a ver sus exposiciones? Muchísima, porque les encanta hacerse selfies en familia con los perritos y con estas figuritas así que parecen todas como de tantos colores y todo. Pero esta es la percepción distraída. Esa gente no está reflexionando absolutamente nada delante de una obra de arte, no se está posicionando, simplemente está ahí disfrutando, tomándose selfies, ¿no? O Damien Hirst, por poner otro ejemplo de uno de los grandes tótems del arte, pintando puntos de colores en un lienzo, puntos de colores, pero hombre, puntos de colores, ¿qué aportación es esta al mundo artístico? Es decir, ¿qué debate estás creando? ¿Qué tema de actualidad estás tratando en tu obra? Puntos de colores está bien, son agradables de ver, pero yo paso delante de ellos y voy al siguiente, porque es que no me aportan absolutamente nada, ¿no? La percepción distraída, entonces, podemos observarla en el cine, como decimos, en la literatura también, en la... Pues, si es que yo no sé en Australia, espero que las cosas allí estén mejor, pero por ejemplo, aquí en España es difícil encontrar una literatura de calidad, tienes que estar enterado y buscar. La mayoría de los libros que publican grandes editoriales están escritos por presentadores de televisión, pero fíjate que, estos señores que son interesante, periodistas o... Rafael, qué Dime. interesante lo que tú estás tocando. Mm, Porque, por ejemplo, cuando si vienes a Australia, vas a tener una gran decepción. ajá, Porque pasa lo igual en Nueva Zelanda, es decir, yo vengo de una tradición como en hispanoamericano, es decir, que uno está acostumbrado a ciudades donde hay muchas librerías y donde hay variedad. No, en Australia tú ves algo desértico, que es casi como que libros envasados, todos en producción, y muy poco. No ves ferias del libro, como lo puedes ver en, no, de hecho no existe, ¿no? Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en una televisión muy pobre, de presentadores muy pobres, casi que parece un enlatado que año tras año es lo mismo, ¿no? Y eso a mí me llama la atención porque lo que tú estás hablando y lo que toca, y básicamente las ideas de Walter Benjamin es acerca de las nuevas generaciones y la capacidad de pensamiento reflexivo.
la Ujú. capacidad de que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de reflexionar, ¿no? Y yo veo Sí. eso mismo. Yo creo que a lo mejor tengo la impresión también que actualmente hemos perdido en muchos casos esta capacidad de poder reflexionar. Y, por Sí, ejemplo, yo desde mi canal, pues invito a que la gente piense o lo haga, ¿no? O a través de los libros y de las opciones que allí ¿no? se abren para buscar otra información o intentar interesarte por otras cosas. Pero en algunos casos estamos tan fanatizados, diría yo, Sí, que es imposible. O sea, yo a un grupo de personas de estas que van a ver partidos de fútbol, por ejemplo, y que son fanáticos del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Barcelona o de equipos así muy grandes, yo a esta gente no le espero la mínima capacidad de reflexión. O sea, lo más inteligente que han dicho sí, es, "Yo he venido a emborracharme, el sí, 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 partido, sí, me sí, sí, da sí, igual". tal ¿Entiendes? cual. Entonces, quiero decir, ¿qué capacidad de reflexión puede tener una persona de este tipo? Pues ninguna. Tampoco quiero decir que estemos todo el día serios y ahí anunciando que Aristóteles nos hablaba sobre la bondad. No, 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 Pero no, pero bueno, yo quiero creo decir que que tengamos, eso es, el espíritu crítico en muchos casos, y yo creo pues que también tiene que ver parece con algo perdido. que lo he escuchado muchas veces, que es también una educación que ha enseñado y que no ha enseñado a los Ujú, jóvenes y a nosotros como generación a hacernos preguntas, Rafael. Yo creo que hemos ujú, perdido el arte de hacer preguntas y hacernos preguntas, de cuestionar. El perdido arte de hacer preguntas, preguntas que nos lleven, que nos convocan, que nos por ejemplo, yo tuve la posibilidad y lo hice en la reseña anterior del programa, cuando yo leí tu libro Melancolía, que de hecho, te quiero decir, pienso con toda humildad, creo que es tu mejor libro, de todo lo que he visto y lo que sí. he leído. O sea, es un libro que de verdad, yo los invito a todos los que tengan la posibilidad de leer el libro de Rafael, por favor, desen tiempo, porque a mí me habla de que tú allí tuviste mucho tiempo para hacerte preguntas y para pensar, para Ujú. reflexionar. No es un libro que produjiste por producir, y yo creo que eso es sumamente necesario en estos tiempos, la Claro. capacidad de Sí, detenerse. sí, yo estoy de acuerdo que si no, y yo creo que ya que hablamos de Walter Benjamin, o sea, Walter Benjamin es lo mismo, él está preguntándose todo el tiempo si las cuestiones que le están sucediendo o que suceden en su época o en su momento, si esas cuestiones son positivas o negativas y por qué. Es decir, qué podemos extraer de ellas y cuáles son las cosas que nos van a perjudicar, ¿no? Y yo creo que en algunos casos él tiene cierto tipo de razón. Por ejemplo, esta idea que decíamos antes de la percepción distraída, y como tú comentabas, él decía, Walter Benjamin decía que la exposición excesiva de la imagen, de cualquier imagen, reprimía el valor cultural de la misma, ¿vale? Es decir, que el valor cultural, al extender la imagen a todo el mundo, que todo el mundo pudiera verla, pues eso reprimía su valor cultural. Yo no sé si estoy de acuerdo 100% en esto que dice, pero me gustaría que con esta frase reflexionáramos acerca del número de imágenes que nosotros vemos a lo largo del día, como tú has dicho. ¿Cuántas imágenes somos capaces de ver en el teléfono, no? Simplemente en nuestras redes sociales, en las que tengamos. Mis amigos haciendo esto, esta gente toda feliz y contenta, este que está en este sitio, este en el otro, este en tal, ¿verdad? Sí, sí, Yo soy sí. capaz de retener, de reflexionar, de pararme, o simplemente, como decimos, es una percepción distraída de lo que está sucediendo en una vida que quizás no es la realidad, porque yo creo que la gente en las redes sociales no va a mostrar su tristeza, algunos sí, pero me refiero a que la No, no, mayoría no, lo que claro. vamos a mostrar es que estamos fenomenal y que nuestra vida va estupendamente bien y que estamos disfrutando de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor está bien pararse un poco, como decimos. Mira, Benjamin tiene una frase también muy buena, si es que vale para todo, Walter Benjamin. Benjamin dice que deberíamos cambiar, ¿vale? O sea, que habría que cambiar nuestra forma de vivir o nuestro modo de vida, pero que ese cambio no hay que hacerlo a unas ideas concretas que digamos, oye, pues venga, nos vamos al comunismo, nos vamos a la libertad absoluta, nos vamos a la anarquía, nos vamos a la utopía. No, dice Benjamin, nosotros vamos en un tren. Y entonces en ese tren lo que tenemos que hacer es coger el freno de emergencia y
pulsarlo, o sea, parar el tren. Paramos, reflexionamos y seguimos. Pues ahí Eso, está, paramos, interesante, reflexionamos sobre lo que pero qué queremos interesante. y seguimos, ¿no? Sí. Pero claro, con la reflexión, porque sin reflexión no existe posibilidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que él comentaba. Rafael, ya finalizando, porque no quiero abusar de tu Sí, tiempo y sé que te vas, ya estás apurado y con tiempo. Si una persona quisiera comenzar a leer la obra de Benjamin y no sabe nada de sí, Benjamin, ¿qué libro tú le recomendarías de entrada para entrar con Benjamin? sí. Mira, yo he enseñado dos, he enseñado la biografía, quizás la biografía es un poco grande, pero bueno, está bien. Yo dos libros de los que he enseñado, o sea, Calle de Dirección Única o Calle de Sentido Único, es que, como sabes, como la imposibilidad de traducción, pues, Sí, pues a claro, veces es complicado. claro. Este libro es básico y esencial. Incluso yo creo que no hacía falta comprarlo y que se puede encontrar por ahí en PDF a lo mejor. Sería posible, no lo sé, pero bueno, solo hay que buscarlo en Internet. Calle de sentido único o calle de dirección única es un libro básico para comenzar y para darnos cuenta, entre otras cosas, de lo bien que escribe y de algunas cuestiones, porque aquí habla de todo, habla de la crítica de arte, habla del arte en sí, habla de la traducción, habla de la literatura, de la crítica literaria, en general. Y otro libro que yo recomendaría es este que enseñé antes también, que es La breve historia de la fotografía. Breve historia de la ¿Vale? película. La breve historia de la fotografía es un libro fantástico, donde, por ejemplo, Benjamin nos habla del concepto del aura. ¿Y qué significa eso del aura? Él dice que el arte de su tiempo está perdiendo el aura. ¿Pero qué es el aura? Nosotros entendemos como esto que llevan los santos colocado en la cabeza, el nimbo que llevarían Sí, en las pinturas medievales, ¿no? O, bueno, pues una línea que te marca el contorno del cuerpo. Pero el aura artística tiene que ver con la con la posibilidad de reproducción, ¿no? De utilización, de reaprovechamiento de imágenes, algo que durante el siglo XX pues, se ha dado constantemente, ¿no? Incluso, es decir, pensemos, por ejemplo, en Andy Warhol, ¿no? Vale, por decir a alguien correcto. que haya reutilizado imágenes, reciclado imágenes de otros artistas. Entonces, yo creo que esos dos son muy fáciles de comprender, muy básicos y muy buenos libros de Benjamin. Si nos queremos meter en cosas más complicadas, pues oye, nada, vamos con la biografía y adelante. Es un libro largo y a este hay que tomarlo con más paciencia, la verdad. Muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo y bueno, desearte buen viaje. Nada, perfecto, nada, vamos a pasar unos días de vacaciones y a disfrutar. Cuídate mucho Gracias a y ti por invitarme y por permitirme hablar de Walter Benjamin, que yo creo que es pues una figura, como he dicho antes, que a mí me ha marcado, me marca mi pensamiento en muchos casos y yo creo que es una figura muy interesante, incluso muy actual, ¿vale? Si pensamos que murió hace 100 años prácticamente, pero podemos aplicar muchos de su pensamiento a nuestro mundo moderno y contemporáneo. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Walter Benjamin es una figura esencial y muy Mm, importante, sobre todo por su capacidad de pensamiento y de reflexión en tiempos tan titánicos como los que vivimos y mm. atravesamos. Y bueno, seguido, guiados por el espíritu crítico y reflexivo de Walter Benjamin, seguimos el viaje. Cuídate Pues mucho, eso Rafael. es. Cuídate. Estupendo, venga. Un Venga, abrazo grande y cuídate. muchas gracias. Vale, adiós. Cuídate mucho. Vale. Ok.